6 de la tarde con 38 minutos, te seguimos acompañando en La Voz de la Ciudad, segunda edición. Como siempre, nos lavamos las manos con alcohol en gel. Vos lo podés hacer con agua y jabón durante más de 20 segundos. Acordate que si te cuidás vos, nos cuidamos todos. Y ahora, Nahuel, vamos a hablar de Uruguay porque si hay algo que le preocupa al país es la situación económica que están atravesando, y es por eso que le pidieron a organismos internacionales créditos. Y para hablar más en detalle de esto, ahora estamos en comunicación con Gustavo Descalzi. Él es periodista de Uruguay. Muy buenas tardes. Te saludan Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto recibirlos. Le voy a girar un poquito, señor director, para que vea. Esta es la ciudad de Montevideo, avenida 18 de julio, como usted ve. Se ve un día de jornada normal, como normalmente nosotros tenemos. En estos últimos días, quiero contarles que aquí en la principal avenida y en los principales centros del Uruguay, la actividad ha vuelto, le voy a decir, entre el 80 y el 90% de la actividad normal, medida según las autoridades con la misma fecha del año pasado. A nivel comercial es otra cosa. Los comercios empezaron a quejar ya desde hace varios días que en el Uruguay se fueron, digamos, sumando a la apertura de los locales sobre las ventas. Las ventas son bajas, sobre todo en algunos segmentos como la gastronomía, que esto ha descendido notoriamente, ubicándose en el 30% o menos del mismo mes del año pasado. Gustavo, gracias por este contacto. Maravillosa la imagen que estamos viendo de Montevideo, que está ahí en plena actividad, ya la gente regresando a sus hogares, evidentemente, o yendo a algún comercio. Así que está muy buena esa imagen. Quería preguntarte, veo que la gente igual sigue respetando las medidas de higiene y de distanciamiento, están todos con tapabocas, ¿no? Ustedes saben que en el Uruguay no tuvimos una imposición de toque de queda. Sí. Se trabajó más o menos algo así como la información, se trabajó la exhortación, insistir en la comunicación para que la gente tuviera conciencia. En 18 de julio van a ver la mayoría, calculan que entre el 70 y el 80% de las personas con tapaboca y con guantes. En los micros, en los colectivos, no se puede subir si usted no tiene protección. Usted hablaba de los datos, de los números. En estos 2 meses ya se están, trabajando en la línea de financiamiento a pymes, a personas con primera necesidad. Los planes del Mides, es justamente donde estoy yo aquí parado, frente al Gaucho, donde está el edificio del Mides, que viene a ser como el ANSES ahí en la Argentina. El Mides trabaja con personas de primera necesidad, integración. Bueno, toda la parte que vendría a ser del trabajo social que el Mides da, está enmarcada dentro del presupuesto que el Estado uruguayo estimó en un principio entre 400 y 500 millones de dólares. Ahí se empezaron a activar los mecanismos de préstamos internacionales, del BID, del Fondo Monetario y de otros grupos. No hubo emisión hasta ahora, emisión o búsqueda de recursos en la bolsa. Este paquete de medidas, este paquete de inversión y de inyección que hará el Estado uruguayo, no solo para la asistencia social, la ayuda a las pymes, los desempleados que en este momento en el Uruguay, en el seguro de paro de la fuerza formal, cerca del 30% de la fuerza formal está en seguro de desempleo, cobrando el subsidio que el Estado da. El problema está en la informalidad, en el que trabaja día a día, en el peón del rural, en los albañiles de barrio, en los feriantes, ahí donde la asistencia social se está haciendo fuerte, y esos son los primeros datos que están llegando. Bien. Había en el Uruguay una parte grande de la población con una necesidad concreta, y es ahí donde se están trabajando, es ahí donde irán derivados la mayoría de estos 1.050 millones de dólares, que son los que se acordaron en las últimas horas. Y Gustavo, ¿qué expectativas hay con el retorno a clases, también teniendo en cuenta que no es voluntario? ¿Pensás que la mayoría de las personas van a decidir mandar a los chicos al colegio? Las escuelas rurales en el Uruguay abrieron ya hace casi un mes, con un régimen especial. Primero, es voluntario; segundo, no más de 3 horas por día; tercero, el distanciamiento social, el tapaboca, separar los bancos. Eso permitió, medir la experiencia. A partir del día 1 de junio comienzan a incorporarse muchos segmentos y sectores de las escuelas de las ciudades. Hasta ahora teníamos solamente escuelas rurales. Digo segmentos porque serán
escuela inicial, el último grado. A partir del día 15 se incorpora toda la otra red, enseñanza técnica, nosotros le llamamos la UTU, tal vez en la Argentina creo que le llaman el industrial, es como un ciclo básico con una orientación a oficio, carpintería, sí, o puede ser computación. Y también se irán incorporando los centros CAIF, que son los centros asistenciales para la primera infancia. Vendría a ser como la escuela anterior a la primaria, el jardín claro, que está en los barrios. Y recién el día 29 de junio se incorporará Montevideo y la zona metropolitana y toda la enseñanza por completo. Seguimos viendo la evolución, así lo dijo el presidente, va a ser voluntario, seguirán trabajando a distancia a través de las computadoras, a través de los planes Ceibal y se seguirá permitiendo que aquellos que puedan y que quieran puedan tener la enseñanza Gustavo, asistencial. Habrá un periodo de prueba de toda la educación en conjunto. Sí, los escucho. ¿Qué repercusión hay por parte de la sociedad con respecto a esta medida de volver a las clases? Y ya que es voluntario, ¿la gente decís que va a mandar a los chicos a los colegios o en esta prueba piloto, qué es lo que se vio en las escuelas rurales? Es muy buena pregunta y creo que el gobierno tiene una gran incertidumbre. Hasta ahora en las escuelas rurales está en el orden del 30 y 40%, en algunos lugares se ha superado el 60% del alumnado. ¿Cree el gobierno que estará en esos guarismos, entre el 50 y 60%, a partir del 29 de junio, cuando se incorpore toda la enseñanza completa? Primaria, secundaria, la universitaria. Bueno, la universitaria ha suspendido las clases presenciales hasta agosto. Pero todo lo que es la educación terciaria, como yo le decía, las tecnicaturas se incorporarán en conjunto de manera voluntaria a partir del 29. Y habrá una gran expectativa. Lo que les quiero decir es que el gobierno ya fijó en los primeros días de julio una semana de vacaciones. Quiere medir, quiere analizar qué fue lo que pasó. Quiere que las escuelas tengan y los liceos tengan tiempo para desinfectarse nuevamente. Quiere estudiar, quiere hacer evaluaciones, quiere hacer también testeos de forma aleatoria para ver si en algunas regiones se ha movido el virus. Claro, a partir de semana de invierno, la semana de julio, es posible que vuelva la obligatoriedad, pero todavía eso estamos lejos. Y Gustavo, también acá en Argentina se generó muchísimo revuelo con la llegada de Susana Jiménez a Uruguay. ¿Qué dijeron las autoridades de allá? ¿Fue ilegal? ¿No fue ilegal? No, es absolutamente legal. Cualquier persona, extranjero, primero cualquier uruguayo puede volver al país a través de los regímenes de repatriados o a través del trámite que se hace en Cancillería, muy sencillo. Cualquier persona con documento uruguayo también lo puede hacer o lo puede hacer usted si iniciara el trámite de residencia en el Uruguay, que es un trámite no demasiado complejo, a pesar de que Susana dijo que firmó 35.000 papeles como si fuera Rusia, no es demasiado complejo y a partir, digamos, de las 2 semanas, 3 semanas, una vez que esté aprobado y en proceso, usted puede venirse. Si tiene los $6.000 para pagar el avioncito, si los tiene. Claro, y también tengamos en cuenta que Uruguay tiene pocos casos. ¿Cómo impactó esto en las personas? El hecho de que puedan ingresar personas de otros países, generó un poco de molestia, ¿lo aceptaron? Es muy interesante su pregunta por 2 razones. La primera es que vamos a volver a Susana. Susana eligió volver a su casa en La Mar y todo el mundo sabe que la tiene hace más de 30 años. Ella vive ahí. Nunca había hecho el trámite de la documentación. Es más, ella estaba confundida pensando de que en la oportunidad de haberse presentado judicialmente ya había firmado los papeles de residencia y era simplemente la constatación de domicilio. Bueno, ella tiene un permiso por 60 días nada más, así que antes de los 60 días va a tener que ir a ratificar que está en el Uruguay y a partir de ahí podrá iniciar su trámite para tener una cédula de identidad. Eso por un lado. Por otro lado, quiero contarles que Maldonado, la región donde está la casa de Susana Jiménez, Uruguay está dividido en 19 departamentos, el día de hoy, esta noche, tiene un solo caso de coronavirus positivo. De 4 bajó a 1. En el Uruguay hoy hay alrededor de 130 casos positivos que están en este momento cursando la enfermedad. Hemos lamentablemente tenido que contabilizar 22 fallecidos en el Uruguay y en este momento son solamente 5 personas que están en terapia intensiva. Es decir, que para las autoridades del Uruguay hasta ahora, y lo digo hasta ahora,
la situación del COVID-19 está bajo, digamos, una órbita de control. Gustavo. Tenemos un foco que se despertó en Rivera, que es fronterizo con Brasil. Sí, los escucho. ¿Qué protocolo se aplica con los extranjeros que ingresan al Uruguay en este momento? Bueno, sí, bien sencillo. Cuando usted llega al Uruguay, luego de haber pasado este trámite que estamos haciendo, se le toma la temperatura y si usted firma una declaración jurada, tiene que asegurarle al Estado uruguayo un domicilio donde quedarse o un hotel y tener, digamos, los 14 días de cuarentena que tiene que ser de forma aislada. En el caso que usted vaya a la casa de una familia, esa familia también debe hacer la cuarentena con usted, es decir, que no puede esa familia tener relacionamiento con otras personas ni salidas. A partir de los 14 días y una vez que no se constate ningún síntoma, usted ya da por, digamos, terminada la cuarentena y puede tener vida social como toda esta gente que usted ve acá, que está caminando, que sale de compras, que se toma el ómnibus sin ningún tipo de problema. En el caso que usted manifieste algún síntoma, ahí el comité de crisis le manda a alguien para hacer el testeo y si es así, se le aísla y se lleva a un sanatorio donde usted, de acuerdo a la gravedad, se le determina si va a ser el confinamiento en su casa o en el sanatorio. Bien, Gustavo, de parte de La Voz de la Ciudad te agradecemos por tu tiempo, impecable toda la información que nos comunicaste, así que realmente muchísimas gracias. Por favor, y sean muy bienvenidos al Uruguay, vénganse cuando quieran. Esperemos pronto abrir las fronteras y darnos un abrazo grande. Ya vendrá y los invitaré a comer un chivito ahí en esa esquina de ahí. Qué lindo. Maravilloso. Muchísimas gracias. Ahí lo estábamos escuchando grande, entonces amigo, que pasen bien. a Gustavo Descalzi, periodista de Uruguay, contándonos en detalle todo lo que está pasando ya a nivel económico, cómo se preparan también para las clases, todo lo que está pasando también, el revuelo que se generó con Susana Jiménez, nos esclareció mucho las dudas.